Hola, bienvenidos a la lectura de los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a empezar con el tarot de la frecuencia para la lectura de la energía general. Este tarot contiene dibujos de las frecuencias energéticas de los diferentes conceptos que vemos en estas cartas, las cuales se conectan con tu propia energía para activarte el concepto representado. Recuerda parar el video para poder conectarte con la imagen que sale en la carta. Ya les muestro. Salió el mandala número 37 al revés, moviéndose más allá. Y el mandala número 65 al derecho, elevar. Ahora vamos a barajar las cartas con el tarot de los sueños de Gaia. Dos para el pasado, dos para el presente y dos para el futuro. Y la tercera con el tarot de los puntos ciegos. Quiero contarte que previamente, antes de grabar, todos los mazos usados en esta lectura han sido barajados por un tiempo determinado. Ya lo que tú ves en el video es la barajada respectiva a la tirada de la carta. La primera carta para el pasado reciente es el 10 de aire. La segunda carta para el pasado reciente es el 9 de agua. La primera carta para el presente es el 8 de tierra. Sale volando. Mostremos dónde cayó. La segunda carta para el presente es el héroe al revés. Si quieres hacer parte de una lectura por signos en vivo, opina en los comentarios para programarla. La primera carta para el futuro inmediato es el 10 de agua y la segunda carta el 6 de aire. Y para el cierre de la energía general en el fondo del mazo el 2 de tierra. Ahora vamos a barajar las cartas para el tarot de los puntos ciegos. Punto ciego para la energía general. Salió el punto ciego número 28, triangulación. Si te gustan las lecturas de tarot de este canal, anímate a invitar a más personas para que se sumen a las lecturas mensuales y así poder nutrirlas de una energía más amplia y variada. Para el pasado reciente salió el punto ciego número 35, desesperación. Para el presente salió el punto ciego número 6, tu trauma. Las lecturas por signos son lecturas generales. No fuerces una lectura si no se aplica a ti. En cambio, en momentos de quietud, trata de conectarte desde tu interior con los mazos usados y declara tu intención para que en la próxima lectura tu energía alimente la baraja y tirada de tu signo correspondiente. Para el futuro inmediato salieron los puntos ciegos número 32, juicio, 61, temporalidad y 55, no ver las señales. Ahora vamos a ver con más detalle las cartas que salieron. Para la apertura de la energía general nos salió el mandala número 37 al revés, moviéndose más allá, y el mandala número 65 al derecho, elevar. Para el cierre de la energía general nos salió el 2 de tierra y el punto ciego que abarca todas las tres cartas es el número 28, triangulación. Para el pasado reciente nos salió el 10 de aire, el 9 de agua y el punto ciego número 35, desesperación. Para el presente nos salió el 8 de tierra,
el caballero de fuego al revés, el héroe, y el punto ciego número 6, tu trauma. Para el futuro inmediato nos salió el 10 de agua, el 6 de aire y los puntos ciegos número 32, juicio, 61, temporalidad y 55, no ver las señales. Para los signos de tierra está bastante interesante desde la apertura, precisamente por esta carta que sale de reverso, el mandala número 37, moviéndose más allá. Cuando este mandala sale al revés, quiere decir que el solo deseo de querer sobrepasar una situación, de querer moverse más allá de esa situación, está generándonos un estado de resistencia, y ese estado de resistencia está generando una lucha interna que lo que hace es que precisamente genere lo contrario, que nos mantenga estancados dentro de la cosa o dentro de la situación de la cual precisamente queremos salir. Entonces lo que te pide esta carta es que en vez de resistirte en contra de esta situación y concentrarte en que no quieres vivir esa situación, trates de abrirte y trates de entender que en este periodo de tu vida y en lo que estás viviendo hay un porqué y hay una razón, y que puedes abrirte a esos regalos que te está brindando este periodo o este evento o esta situación de la cual te estás tratando de salir. Esto tiene que ver con la cantidad de responsabilidades que te has impuesto, ya que el cierre de tu energía general dado con el 2 de tierra simboliza un estado de equilibrio bastante delicado entre todas las responsabilidades y compromisos que has adquirido, además de tus propios deseos, tus propios quereres. Tienes trabajo, familia, afectos, placer, diversión, compromisos, responsabilidades, y quieres balancear todo de una manera que te empiece a generar sentido y te empiece a generar propósito. Y esa es una expectativa y una exigencia bastante alta cuando se tienen muchísimas cosas que balancear, por ende el equilibrio es bastante delicado. Entonces, al relacionarse este cierre con esta apertura, puede significar que ese equilibrio delicado esté generándonos una sensación de resistencia, y esa sensación de resistencia está atrapándonos en ese mismo ciclo otra vez de tensión alrededor del balance de todas estas cosas que has decidido para tu experiencia de vida. Ese 2 de tierra también te pide que analices y que no te veas como un superhumano que puede con todo al mismo tiempo, y que dentro de ese balance que se busca debe haber una capacidad para delegar, una capacidad para pedir ayuda, una capacidad para reconocer tus propios límites y una capacidad para no quemarte dentro de todo este hacer, porque pues si te quemas no estás logrando nada. Lo que haces es sobrecargar tu experiencia de vida, y eso a la única persona a la que le pesa es a ti. Y si aquellos que te rodean sufren de algún tipo de tensión debido a eso, también le empieza a pesar a los otros. En contraparte te sale el mandala número 65, elevar, como una necesidad que tienes de que tu energía se eleve, que tu energía se levante, para poder contrarrestar toda esta tensión y esta necesidad de paz, de moverse más allá de esta situación. Para que la energía se levante, debes buscar a propósito aquello que amas, aquello que te hace reír, aquello que te hace actuar espontáneo, aquello que te divierte, aquello que te relaja, y dejar que tu ser descanse en ello y fluya en ello para poder contrarrestar lo que se ve aquí con esta carta de reverso y con este cierre. Ya cuando llega la presencia de este punto ciego, el número 28 es un punto ciego bastante complejo de explicar, porque o se trata de una situación interna o se trata de una situación externa. Recordemos que los puntos ciegos son cartas que su dibujo es un sello, y al ser un sello contiene energía, y cada vez que se usa ese sello la energía se recarga y se recarga. Por ende son cartas que no tienen que estar siendo limpiadas cada rato. Ellas mismas limpian su propia energía, y ellas mismas empiezan a concentrar la energía a medida que se van usando, que se va interactuando con cada uno de los sellos. Esos sellos son sellos realizados por
una persona que al entrar en un estado de quietud y de meditación establece una conexión con las vibraciones de las frecuencias energéticas y puede establecer como un tipo de simbolismo. Lo mismo con estos mandalas, es la misma autora. Y lo bonito de estos dibujos en ambas cartas es que son dibujos que permiten que tu vibración, que tu energía se conecte y empiece a circular el concepto que representa la carta. En el caso de los mandalas, empieza a activar esa energía, tú te empiezas a conectar con la energía del concepto de la carta. Y en el caso del punto ciego, empieza a activarte la energía contraria, es decir, lo que va a desbloquear el punto ciego. No quiere decir que te empieza a activar el punto ciego como tal. Entonces, yo les recomiendo que paren el video y pues se queden un rato mirando las cartas para que se conecten con los símbolos y puedan establecer una circulación de esa energía y de ese concepto representado en su propia experiencia de vida. Para explicar lo que es un punto ciego, voy a explicar cómo lo ejemplifica este libro con una relación con el tráfico. Por ejemplo, tú vas a pasar la calle y viene un carro, viene un camión y viene otro carro. Entonces, tú calculas que después del camión, el carro pasa y tú puedes pasar después del camión. Entonces, cuando pasa el camión, tú te mandas a pasar la calle y resulta que detrás del camión venía una moto y tú no lo habías visto, tú no te habías dado cuenta, tú no tenías manera para darte cuenta porque el camión te tapaba la moto y corres el riesgo de ser atropellado por la moto. Eso es un ejemplo de punto ciego. Algo que te bloquea la visión, que te bloquea la perspectiva y que tú no te das cuenta que hay algo que no sabes. Son dos negaciones. Primero, que no te das cuenta que hay algo que no sabes y segundo, aquello que no sabes en sí. Entonces no sabes que viene la moto y no te das cuenta que no sabes que viene la moto porque confías en que no hay nada detrás del camión. Cuando se habla de un punto ciego en sí mismo se habla de algo que no estamos en capacidad de ver y casi siempre se habla de mecanismos de compensación porque a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando estrategias de supervivencia psíquicas, sepámoslo o no sepamos que las desarrollamos. Y estas estrategias de supervivencia psíquica a veces involucran la negación de una parte de sí mismo o la represión de algo o el desplazamiento de algo hacia una parte de la conciencia que luego no vamos a poder recordar que es el subconsciente. El subconsciente se desarrolla para almacenar todo aquello que no tenemos la capacidad de soportar, eh, precisamente por nuestra madurez emocional o nuestra madurez psíquica. Eso no quiere decir madurez biológica, eso puede pasar a cualquier edad de la vida y simplemente es como está hecha la manera como nos relacionamos como sociedad que hace que sintamos las mismas emociones del instinto de supervivencia que viven los animales en la naturaleza, pero ya con las interacciones humanas, que son interacciones que no ponen en riesgo nuestra vida, salvo algunas. Y sin embargo, nuestro psiquismo las toma como si ciertos resultados de esas interacciones pusieran en riesgo nuestra vida. Y es en ese momento en el que empezamos a desarrollar mecanismos de compensación para poder afrontar esa percepción de que se pone en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, los puntos ciegos casi siempre hablan de eso y hablan específicamente de algo que tú no sabes, que no sabes, que tú no te estás dando cuenta que no sabes. La triangulación es un concepto que habla de una tendencia que se tiene a manipular a un tercero respecto a un conflicto que involucra tres partes, por eso habla del triángulo. Entonces es el cómo al enfrentarnos a un conflicto cualquiera o a un conflicto en particular, el conflicto que se te venga a la mente, no lo estamos asumiendo como un conflicto que necesita resolución pragmáticamente, sino que estamos proyectando sobre ese conflicto el dilema del bueno y el malo, de la víctima y del rescatador, y nos estamos colocando a nosotros a propósito como los rescatadores dentro de ese conflicto, como los buenos dentro de ese conflicto,
y estamos manipulando a un otro para que crea que un tercero es el malo. Lo curioso de este punto ciego es que proviene de una necesidad de validación y de una inseguridad interna, porque un conflicto es algo que necesita resolución sin necesidad de proyectarle encima la carga moral de bueno, malo, rescatador, víctima. Si tú tienes esa necesidad de proyectar dentro de los conflictos, esa necesidad de ver a un otro como víctima o como tirano, o de verte a ti mismo como víctima o como rescatador o como tirano también, el empezar a jugar dentro de esos papeles y proyectarlos en un conflicto se debe a la necesidad de siempre estar recibiendo validación de un tercero y a la necesidad de estarse viendo como el bueno dentro de los diferentes conflictos a los que nos enfrentamos. Y esa necesidad de verse como el bueno hace que inconscientemente o a veces conscientemente entremos en situaciones de manipulación, que puede ser como que empezamos a criticar a un otro delante de esa persona para que esa persona tome nuestro lado, o empezamos a aprovechar el concepto que tiene esa persona de ese tercero a nuestro favor. Es una situación bastante compleja porque habla de una tendencia manipulativa que puede ser inconsciente o que puede ser consciente. Si tú tienes algún tipo de duda de si eres tú quien cae en esa tendencia o si eres tú quien está metido en un triángulo de un tercero, espero que eso ya se venga a aclarar con el resto de cartas para saber si eres tú el que está cayendo en ese comportamiento o si es un tercero que te está involucrando en este tipo de triangulación de la que habla este punto ciego. Si empezamos a ver eso como una actitud interna, puede que eso esté lo que esté representando lo que dice este mandala de apertura, que es la necesidad de pasar más allá, de moverse más allá de una situación que nos está generando resistencia y que nos está estancando en esa misma situación. Porque entonces eso quiere decir que dentro de nosotros estamos proyectando a un malo, a un personaje malo por fuera de nosotros para que nos genere esa tensión y así nosotros no vernos como los que nos estamos generando esa tensión. Entonces, esto te pide que tomes responsabilidad dentro de los conflictos y dentro de cómo manejas todas tus responsabilidades para que eso no haga que proyectes en el afuera los malos o los tiranos o aquellos que te hacen a ti pasar por una situación de resistencia. Este punto ciego te recomienda que te contactes con tu propia empatía para poder desarrollar el discernimiento necesario para salirte de esta situación de triangulación o para salirte de esta actitud de triangulación ante los demás. La empatía hace parte del diseño humano como una manera de conectarnos vital para nosotros mismos. Para desarrollar empatía dentro de un conflicto podemos empezar a ver cómo el otro tiene otras capas de existencias por las cuales puede estar actuando como está actuando. Y así mismo nosotros también entender nuestras propias capas para entender nuestras propias acciones y no encerrarnos en nuestra propia visión, sino poder conectarnos con las visiones de los demás y poder establecer un piso de comunicación de igual a igual. Si nosotros nos encerramos en nuestra propia visión y nos separamos de los demás, empezamos a aislarnos cada vez más y la empatía cada vez empieza a perder y empezamos a desarrollar este tipo de comportamientos manipulativos, escondidos, que no es necesario desarrollar porque si en vez de eso nutrimos la empatía, podemos encontrar un tipo de conexión y podemos encontrar el cómo sobrellevar de otra manera las diferentes interacciones que tenemos con un otro. La empatía es para que podamos conectarnos y podamos integrar una sensación de unidad con el contexto que nos rodea y con los otros que nos rodean, precisamente porque nuestra existencia es gracias a la interdependencia. No podemos existir solos y aislados de la sociedad y de las personas que nos rodean. Entonces, para nutrir una sana interdependencia es necesario desarrollar la empatía como una de las capacidades humanas a la mano. Y de esa manera poder, digamos, salirnos de este punto ciego que nos revela esa carta número 28. Todo se reduce a una decisión y todo se reduce a tu capacidad de decisión de mantenerte o no en esa situación y de poder abrirte hacia una apreciación de esa situación.
qué es lo que te habla la carta de elevar tu energía, y también te habla esta carta en que te abras a apreciar la situación y que empieces a ver cómo balanceas tus responsabilidades ya con ese 2 de tierra. Ahora vamos a explicar la parte del pasado reciente. Abrimos con la carta del 10 de aire y la carta del 9 de agua. Ambas tienen un mensaje similar, pero cada una corresponde a su propio mazo. El mazo del aire, que es el mazo de la mente, nos habla de que estamos pasando por un proceso de individuación. El proceso de individuación es un proceso contrario al proceso de identificación. Cuando pasamos por un proceso de identificación es cuando asociamos nuestra identidad a las cosas externas o a las relaciones que tenemos, a todo lo que compone el afuera. Es decir, que nos identificamos con nuestros roles, como por ejemplo, definimos nuestro ser porque somos esposos, porque somos padres, porque somos madres, nos definimos a través de la profesión que tenemos, nos definimos a través de nuestro estatus social. La identificación es cuando dejamos que todo lo que hay en el afuera se asocia a nuestra identidad y por ende nuestra identidad depende de quién sea afuera sea estable. Ya cuando hablamos del proceso de individuación, que es el proceso contrario al proceso de identificación, es cuando ya por fin soltamos ese afuera y ya no dejamos que ese afuera nos empiece a definir. Empezamos a desvanecer la máscara de lo que presentamos en público versus lo que presentamos en privado, y ya ambas cosas empiezan a ser lo mismo. Ya la cara que tenemos en privado la mostramos también en público, porque ya no dependemos de esas máscaras, no dependemos de ese afuera, no dependemos que la afuera nos defina, y ya no nos importa la opinión que tengan de nosotros, ya no nos importa lo que piensen de nosotros, ya nos sentimos libres de esa carga de la afuera para poder llegar a una individuación y para llegar a una aceptación de los muchos matices que componen nuestro yo. Y empezamos a abrazar lo que nuestro yo empieza a presentar. Este proceso de individuación parece un proceso fácil y parece un proceso lineal, y sin embargo no lo es. Es un proceso de mucho tira y afloje, es un proceso en el que cada situación y cada interacción empieza a ofrecernos la oportunidad para reflejarnos a nosotros mismos en el otro, o para reconocernos que somos diferentes a ese otro y empezar a individuarnos, empezar a, a, a definir lo que somos, y a cada vez expresarlo más de una manera más genuina. Ya la carta del 9 de agua es el mismo proceso, pero ya en el campo emocional, porque hace parte del mazo de las emociones. Entonces, quiere decir que estamos en la capacidad de llegar a una iluminación emocional. La iluminación emocional tampoco es un proceso fácil, porque es un proceso que exige que atravesemos nuestras heridas no resueltas, que veamos nuestra sombra, que veamos nuestras necesidades no satisfechas, que atravesemos, digamos, las cicatrices, que volvamos a abrir esas cicatrices, que volvamos a mirar nuestras heridas ya abiertas de nuevo, y que las observemos y que las empecemos a trabajar y que las empecemos a soltar. Eso quiere decir que ya cada vez que algo de la afuera nos genera una reacción emocional, esta reacción nos puede llegar como una alerta para poder observarnos y para así decidir si reaccionamos, pero reaccionamos de una manera consciente, para decidir si cedemos a la inconsciencia y reaccionamos como un patrón que siempre hemos tenido, o para decidir si mantenemos una actitud de no reacción y mantenemos una actitud de observación de aquello que nos genera la incomodidad emocional o aquello que nos genera una perturbación emocional. Ambos procesos son procesos muy, muy gratificantes de pasar ya cuando estás al otro lado, porque ya encuentras un nuevo ser y te sientes más satisfecho en tu propia piel, y al sentirte más satisfecho en tu propia piel empiezas a traer experiencias que se alinean con eso que tú quieres ser y con esa estabilidad que te trae este proceso ya al final. Sin embargo, este es un proceso bastante turbulento, pero es un proceso necesario para poder llegar a lo que queremos ser. Entonces, su relación con la carta de la apertura general, el mandala 37, y con esta carta del mandala 65, y con este cierre, el 2 de tierra,
y con el punto ciego 28 es bastante coherente porque puede que, que este proceso que te muestra el 10 de aire, que te muestra el 9 de agua, sean procesos que estén sucediendo dentro del inconsciente y que estén saliendo poco a poco y que tú ni siquiera sepas que los estás atravesando, y al no saber que los estás atravesando, estás sintiendo algún tipo de desesperación que te está llevando a actuar de una manera que te genera una tensión tal y una resistencia tal que estás al borde de un desequilibrio. Entonces la relación de este par de procesos con el punto ciego de desesperación empieza a darle canalización a lo que te muestra esta apertura de ese mandala en reverso y a lo que te muestra de pronto esta situación de triangulación en el que hay un conflicto y en el que hay una necesidad de validación a través de vernos como los buenos en ese conflicto. Entonces, este proceso de remoción, tanto en la mente como en la emoción, que se refleja en tu capacidad de equilibrio en la manifestación dentro de este plano y que se refleja en la situación en la que sientes que estás estancado, te está llevando a un estado de desesperación, y este estado de desesperación te está llevando a tomar decisiones con lo que tienes a la mano, de la manera que sea, como sea, de una manera desesperada. Cuando se está atravesando por un proceso que te genera esta tensión tan alta, debemos ser compasivos con nosotros mismos y debemos entender que es un proceso que debemos atravesar y vernos amorosamente cuando lo estamos atravesando. Y en el momento en que tomemos las decisiones, así nos parezcan erráticas, no las carguemos de culpas y no las carguemos de prejuicios, porque sabemos que por encima de eso estamos pasando por este proceso, y este es un proceso en el que nos estamos deshaciendo de un viejo yo, y deshacerse de un viejo yo duele. Darle bienvenida a un nuevo yo parece agradable, pero también es un terreno movedizo, porque como tú estás tan acostumbrado a reaccionar como reacciona tu viejo yo y ya no resuenas con esa manera de reacción de tu viejo yo, entonces ya no sabes cómo reaccionar ante lo nuevo que te llega, y estás como que sí, como que no, y a veces caes en tus viejas maneras, a veces encuentras nuevas maneras de reaccionar. Entonces es un estado de mucha tensión emocional. Hay que ser compasivos con ese estado emocional y no tratar de huir de esa desesperación, sino separarse y verla como si le estuviera sucediendo a un otro, a ese otro que tú has generado para experimentar la experiencia humana en este plano terrenal, y poder canalizar dentro de tu propia capacidad y dentro de tu propia posibilidad de control la manera de conseguir el cómo liberar esa desesperación. Los ejemplos que pone este tarot son bastante fuertes porque pone un ejemplo como si existiera alguien hambriento, y el solo hecho de estar hambriento lo hace que acepte la comida podrida que se le ofrece o la comida envenenada que se le ofrece, simplemente la satisfacción a corto plazo que te da esa comida podrida o esa comida envenenada, sacrificando el sufrimiento que te da eso a largo plazo. Entonces este es un ejemplo bastante fuerte de lo que es la desesperación, para que logremos empatizar con un estado de desesperación y para que logremos vernos como si tratáramos de explicarle al hambriento que tiene que saber escoger a qué comida acercarse. Cuando una persona está hambrienta no escoge, simplemente va y se atraganta de todo lo que le ofrecen. Así eso luego después le genere malestar. Entonces, también este punto ciego nos habla de que cuando estamos en un estado de desesperación, eso obedece a un tipo de experiencia en el pasado en la que establecemos relaciones o nos acercamos a experiencias en las cuales el refuerzo positivo que recibimos de esas relaciones o recibimos de esas experiencias es inconsistente, es impredecible, es errático, y esto hace que nos acostumbremos a periodos en los que no recibimos ese refuerzo positivo, y nos acostumbramos a no recibir ese refuerzo positivo porque de pronto, de alguna manera, en otro momento nos va a llegar, y en el momento en que nos llega ese refuerzo positivo lo tomamos como si fuera lo único a lo que nos podemos agarrar, y nos agarramos a eso desesperadamente. Esto se puede reflejar, por ejemplo, en mantener un tipo de relación con algún otro en la cual ese otro no nos está dando
la mejor experiencia que nos puede dar y aún así seguimos manteniendo esa relación porque estamos generando patrones de relaciones que sigan reforzando ese patrón de desesperación, es decir, patrones de relaciones que siguen siendo inconsistentes, impredecibles y erráticas. Entonces, es bastante interesante cómo podemos ver que un proceso tan bonito como la iluminación emocional y tan interesante como la individuación hacia nuestro verdadero ser puede acarrear una tensión tal que nos genera un pasito, un límite muy cercano al desequilibrio y a la necesidad de validación de la afuera y nos genera este estado de desesperación. Es por eso que te llega entonces ese mandala en el que necesitas que tu energía sea elevada para poder trascender estos estados que te está ofreciendo el pasado reciente que alimenta el presente en el cual te encuentras. Cuando pasamos por un proceso en el que estamos integrando la dualidad, estamos integrando ese viejo ser con el nuevo ser y estamos armonizando lo que somos con lo que mostramos en el exterior. La mejor manera de abordar este proceso es entender que somos individuos en construcción, que no somos individuos que estemos diseñados para quedarnos en una manera de ser y ya disfrutar esa manera de ser y punto. Somos individuos que necesitamos renovarnos constantemente y a veces esa renovación nos llega de una manera fuerte y nos llega de una manera turbulenta porque nuestro ser necesita ser removido y nuestro ser necesita transformarse para poder honrar el mayor potencial de lo que podemos dar como seres humanos. Ese tipo de experiencias en las que atravesamos este proceso de individuación y este proceso de iluminación emocional al mismo tiempo en el que mantenemos una vida compleja, en el que mantenemos unos compromisos y unas responsabilidades que nos generan una tensión y una estructura que no fluye con este proceso que estamos atravesando, nos puede llevar a la desesperación. Entonces, ya sabiendo por lo que estamos atravesando, busquemos cómo canalizar, pidamos ayuda, deleguemos, soltemos esa necesidad con asociarnos a un superhumano y a un yo todo lo puedo y busquemos maneras de darle cabida a este proceso que no sea de una manera tan turbulenta. Vamos a continuar con la explicación del presente para los signos de tierra. El presente se abre con el 8 de tierra. El 8 de tierra es una carta muy bonita porque representa un tiempo de reconocer la abundancia y la riqueza que te rodea, la capacidad de amar lo que haces, la capacidad de hacer lo que amas, reconocer la riqueza en los múltiples aspectos de ese plano terrenal. Por eso esa imagen es tan prolífica y denota ya un tiempo de cosecha, un tiempo de éxito, un tiempo de abundancia e incluso esa abundancia que te rodea te permite planear para un futuro, para dar el siguiente paso. Ya cuando contraponemos esa carta de la abundancia con el héroe al revés, es como si toda esta abundancia que te rodea no fuera suficiente y tuvieras la necesidad de atravesar experiencias en las que los demás te validan para, a través de la validación de los demás, obtener esa satisfacción o sentirte lleno con esa aprobación. Cuando el héroe sale al derecho es una persona que puede realizar actos heroicos por el placer de ayudar y por el placer de cumplir ese papel. Sin embargo, cuando el héroe sale de reverso, significa el héroe herido, es decir, el héroe que hace las buenas obras, no por el placer de ayudar y no de una manera desinteresada, sino con la segunda intención de obtener aprobación y de obtener validación y gratitud de los demás al ver tus actos heroicos. Esta necesidad de validación externa proviene de alguien que todavía no ha develado la capacidad de verse a sí mismo y de ver lo bueno en sí mismo y que sigue generando situaciones a su alrededor para que lo vean como alguien bueno. Esa atención que busca el héroe herido es para poder sobrellevar sentimientos de miedo, de dolor, de culpa o de vergüenza, sentimientos que trata de compensar a través de los actos heroicos que realiza para obtener la validación y a través de esa validación es llenar ese vacío o carencia. Entonces, es
bastante opuesta la relación de estas cartas, porque mientras una te dice que estás en abundancia y que estás en una época de cosecha, la otra te dice que no estás siendo capaz de ver esa abundancia, que no estás siendo capaz de ver esa cosecha y que estás estancado en una herida que no te deja ver los regalos que te rodean y que por el contrario hacen que las actitudes, las decisiones y los actos que realices sean como un tipo de sacrificio para ti, para seguir manteniendo esa validación desde afuera. Entonces ya con este punto ciego, número 6 que se llama tu trauma, se empieza a aclarar por qué tenemos esa dualidad que puede estar eh, explicando el por qué esta energía de reverso en la apertura. Cuando nosotros experimentamos un trauma es cuando experimentamos una situación que nos genera angustia y no logramos una resolución de esa angustia. Esa angustia se queda ahí no resuelta y como se queda no resuelta, busca maneras de salir y de proyectarse en el afuera. Lo que te dice este punto ciego de tu trauma es que alguna experiencia del pasado que fue traumática para ti, estás permitiendo que se vuelva tu filtro de la realidad que experimentas en este presente, sin que eso signifique que este presente sea el mismo escenario que tú estás proyectando que fue el que generó tu trauma. Es como si te identificaras a tal punto con tu trauma que ya lo usas como unas gafas para ver el mundo y para convencerte de que estás viviendo lo mismo, que estás en una situación de recurrencia y que permite que las experiencias pasadas determinen el ánimo de cómo perciben su mundo en la actualidad. Incluso a veces estas heridas no resueltas en nuestro inconsciente hacen que nosotros busquemos experiencias que repiten esos mismos escenarios de esas heridas no resueltas con el fin de que nosotros lo volvamos a experimentar y volvamos a tener la oportunidad de otro tipo de resolución que fue la que no tuvimos en un principio. Todo esto, como hace parte de la carta del punto ciego, quiere decir que sucede desde el inconsciente, que son situaciones que estás experimentando que no sabes que estás experimentando. Esta carta te hace el llamado a que resuelvas tu trauma de una manera más directa para que no siga saboteándote tu percepción de la realidad y convenciéndote que es lo que te está volviendo a pasar. Una manera de resolver los traumas es buscar el perdón, incluso si la persona o si la situación no está al alcance de ti, el perdón se puede buscar como resolución porque eso es algo que pasa dentro tuyo. Cuando tú aprendes a que aquello que sientes proviene de ti, te das cuenta que las mismas tensiones y las mismas cargas y las mismas culpas que tú sientes que todavía te marcan es porque tú decides todavía enfocarte en ellas y todavía identificarte con ellas. Entonces, es una verdad un poco fuerte de aprender porque nosotros estamos acostumbrados a proyectar en el afuera lo que creemos que nos hace mal o lo que creemos que nos hace bien y por ende buscar en el afuera el cómo compensar aquello que nos hace mal y el cómo seguir obteniendo aquello que nos hace bien. Cuando ya empezamos a explorar dentro de las múltiples experiencias cómo nuestro ser empieza a tener una búsqueda constante y esa búsqueda como no se satisface desde la afuera, a pesar de tú ya haber llenado todas las características de lo que es la vida, como se te dice o como se te enseña que debe ser vivida, y aún no experimentas una plenitud. Entonces empiezas a explorar qué pasa en el adentro y al explorar qué pasa en el adentro te das cuenta que hay una cantidad de cosas que no conoces que existe en el subconsciente que empieza a permear la manera como tú percibes lo afuera y que la mayoría de sensaciones o juicios que tú mantienes de tu experiencia humana pueden ser transformados si tú empiezas a mirar cómo funciona tu interior y cómo tu interior empieza a filtrar aquello que tú percibes. Entonces trata de recordar que desde la apertura de la energía general se te dice que estás viviendo un momento de tensión y un momento de resistencia porque quieres moverte más allá de una situación de la cual todavía no te puedes mover y eso te genera que te estanques aún más en esa sensación de, de estar atrapado. Es como si tú mismo reforzaras esa condición
de la cual quieres salir. Ya siguiendo con la parte del futuro inmediato, abrimos con el 10 de agua y continuamos con el 6 de aire, que es prácticamente la misma relación que se te abre con el pasado reciente. El 10 de agua te habla de una posibilidad de soltar los enganches emocionales del pasado para que tú ya puedas experimentar una experiencia de ser más liviana, más serena, en la cual la reactividad emocional cada vez empieza a ser menor. Y si aún tienes situaciones que te hacen reaccionar emocionalmente, empiezas a tener la capacidad de separarte de eso y de verlas y de reaccionar conscientemente. Es una carta que te invita a darte cuenta que la manera como tú proyectas tu energía empieza a construir el cómo experimentas tus experiencias y el qué tipo de experiencias atraes y qué tipo de personas atraes. Entonces, cuando empiezas a entender que si empiezas a resolver esas ataduras emocionales y empiezas a relacionarte con el afuera desde una manera más transparente y tomando una mayor responsabilidad de cómo te sientes, cómo piensas, cómo actúas y cómo reaccionas. Bueno, entonces, esta carta tiene mucha relación con la iluminación emocional de la que habla esta carta en el pasado reciente. Solamente que este ya se especifica en la capacidad de soltar la reactividad emocional a través de la capacidad de haber soltado los enganches que tienes con el pasado, es decir, soltar esto que te dicen acá, este punto ciego que ya estás en la capacidad de soltar, que ya las experiencias dolorosas del pasado no te sigan apareciendo para permear tu presente en la manera como tú percibes ese presente. Ya ese presente es diferente, ya se te ofrece una nueva energía en la que no es necesario proyectar esos miedos del pasado y esas ataduras del pasado. Cuando ya continuamos con el 6 de aire, es como si te señalara un momento de verdad interior en la que tú ya logras darte cuenta de cómo cada uno de tus pensamientos, reacciones y decisiones empiezan a marcar tu presente y empiezan a proyectar tu futuro, la persona en la que tú te vas a convertir. Entonces es como si llegaras a un tipo de epifanía en la que encuentras comparaciones de este estilo así blanco y negro, en las que encuentras decisiones de este tipo de extremos, en las que puedes ver ese modo de pensamiento muy mental, que es la dualidad, el estar viendo siempre el bueno, malo, correcto y incorrecto, siempre estar viendo los extremos. Te das cuenta de ese tipo de pensamiento y te das cuenta cómo ese pensamiento empieza a influenciar la persona y las experiencias que tienes. Ya empiezas a tomar responsabilidad, incluso en los momentos en los que decides ceder tu poder a otro. Cuando uno decide ceder su poder a otro, conscientemente ya incluso suelta el apego al resultado que ese otro pueda ofrecer, empiezas a entender a qué se refiere el tomar responsabilidad por las propias decisiones. Si tú decides hacer, si tú decides actuar, si tú decides delegar, si tú decides no hacer nada y que otro haga por ti, empiezas a ver cómo todo proviene de una decisión tuya. E incluso el poder que tú cedes a otro proviene de una decisión tuya. Entonces ya empiezas a dejar la reactividad en cuanto a lo que el otro hace o deja de hacer, porque ya sabes que el enganche a lo que ese otro haga o deje de hacer proviene de tu necesidad de engancharte a eso. Y ya no es responsabilidad del otro, sino que es responsabilidad tuya. El llegar a este tipo de momentos es establecer siempre como una alerta o en el momento que interactuamos con otro o que vivimos algún tipo de situación, porque toda interacción nos puede mostrar qué tan dual es nuestra mente y qué conceptos opuestos estamos manejando para filtrar nuestra experiencia de vida. Lo interesante ya de estos tres puntos ciegos que te salen en el futuro inmediato es que reflejan estas otras relaciones que se abren con las otras cartas. El punto ciego número 32, que habla del juicio, el punto ciego número 61, que habla de la temporalidad, y el punto ciego número 55, que habla de no ver las señales, nos dices que si cedemos en extremo a estos pensamientos blanco y negro y no lo hacemos conscientemente, no tomamos responsabilidad, sino que cedemos en extremo a estos pensamientos, podemos caer en un tipo de juicio que nos lleva
a una sensación de separación mayor y nos habla de la tendencia a proyectar opuestos en el sentido de bueno, malo, correcto, incorrecto, en todo momento en el que estamos acercándonos a conocer a un otro o acercándonos a una situación. Establecer juicios es natural en el ser humano y es la manera como logramos categorizar el afuera para poder interactuar con esto. Pero cuando los llevamos a los extremos y cuando dejamos que los juicios negativos empiecen a filtrar la manera como interactuamos con el mundo, es cuando esa herramienta se vuelve en nuestra contra. El poder juzgar lo que nos rodea es una herramienta, pero como toda herramienta se puede usar bien o se puede usar mal. Y lo que nos recuerda este sello del juicio es que no establezcamos juicios, sino que aprendamos a mantener un tipo de flexibilidad y de apertura en nuestros juicios y en nuestras opiniones de lo que nos rodean y de las personas que nos rodean. De esa manera podemos aprovechar esta herramienta para generar un crecimiento, porque ya cuando compartimos una opinión honesta, así sea negativa, esa opinión puede ser recibida y puede generar crecimiento. Pero si establecemos un juicio apegándonos a los extremos de bueno, malo, correcto, incorrecto, podemos caer en una rigidez que lo que hace es alejar aquello a lo que nos estamos tratando de acercar al enjuiciarlo y al alejarlo, eso se cierra y simplemente no escucha lo que nosotros tenemos para decir y no se genera el crecimiento que se podría generar con otro tipo de opinión. Ya en el sello 61, que es el sello de la temporalidad, nos habla de que estamos demasiado apegados al paradigma de lo material y al paradigma de que lo material es lo único que existe en este mundo o que es a lo que hay que tenerle mayor atención. Es como si estuvieras viviendo un estado contrario al estado de la superstición. La superstición es cuando todo en el afuera empieza a validar un tipo de pensamiento mágico, hasta el punto en que ya no tenemos un filtro claro y todo empieza a asociarse a ese pensamiento de una manera casi que para evadirse de la realidad. En este caso te está pasando lo contrario, pero con el paradigma de lo material, con el paradigma de lo racional, de lo predecible, de lo científico, de lo probable, y estás estableciendo esa relación con lo material como tu verdad o como la verdad de tu experiencia. Y esto te vuelve más escéptico de lo normal y te limita a una realidad que ni siquiera la ciencia que está basada en lo material ha podido contradecir, que es que más allá de lo material existe una realidad energética. Esa realidad energética presenta la capacidad de conciencia y existe todo un más allá del mundo material listo para ser explorado por la experiencia humana. Entonces lo que te llama esta carta es que sueltes ese apego a lo material, que entiendas que si tienes un apego a algún aspecto del mundo material es porque algo de ese mundo material te está dando una sensación de estabilidad que no quieres soltar y que ese no querer soltar ese apego a lo material es lo que te está impidiendo explorar otro tipo de realidades. La progresión que tú buscas, la resolución que tú buscas no te va a llegar por el lado de lo material y no puedes seguir negando esa realidad. Lo que te invita esta carta es a que no sigas cerrándote a la posibilidad de que hay algo más allá de lo material que también te puede generar otro tipo de experiencias más disfrutable. Al negar la parte energética de la existencia, también estás negando una parte bastante importante de tu sí mismo y puede que eso sea lo que esté alimentando la tensión que te genera el momento por el cual estás pasando, porque estás pasando por un momento de transformación en el que estás dejando atrás viejas maneras de ser y al acercarte a nuevas maneras de ser, es una experiencia que te aleja de la certeza, que te aleja del terreno seguro y de pronto ya llevas mucho tiempo apegado a la seguridad que te da aquello que has construido en tu alrededor bajo este paradigma de lo material. Este sello se llama temporalidad porque habla del mundo de lo temporal. El mundo de lo temporal es el mundo de los sentidos, el mundo de lo físico, el mundo que abarca todo lo que creemos que es real asociado a lo material. E incluso habla de un apego hasta
por lo científico como la única verdad dentro de la experiencia humana. Lo curioso es que la última carta que te sale, el sello número 55, es un sello que habla de que no estás viendo las señales del universo, las diferentes señales que te manda a modo de sincronías, a modo de coincidencias. Ese mundo de lo mágico, lo místico, lo misterioso que trata de comunicarse con nosotros viene a través de sincronías, a través de coincidencias, a través de tú sueñas algo y luego alguien te dice algo relacionado con eso, luego tú lees algo relacionado con eso, todo empieza a confluir alrededor de un mismo tema. Y lo que te dice este sello es que te rodean una gran cantidad de señales y que tú no las estás viendo. Y al no verlas, estás impidiendo que el universo te ayude en la resolución que tú buscas. Entonces, si ya establecemos la relación con este sello de temporalidad, con esta carta de lo dual en la mente, de los extremos, con este momento de iluminación emocional, con este momento de individuación del que te habla el 10 de aire, podemos establecer que la atención se encuentra entre tu relación con el mundo material, tu apego con el mundo material, la seguridad y la estabilidad que ese mundo material te da. Y como nada de eso está siendo suficiente y tienes un llamado de tu propio ser a acercarte a el mundo más allá de lo material, al mundo de lo místico, al mundo de lo misterioso, al mundo de lo simbólico y empezar a explorar ese tipo de experiencias para que tu mente se abra y para que tú puedas dar ese paso que no has podido dar. Entonces ya esta energía general con este punto ciego de triangulación puede que sí esté hablando de ti y puede que esté hablando desde un conflicto interno y de una tensión interna. Esa tensión interna no solo la estás viviendo tú, sino que hace parte de la época en la que estamos, porque estamos en una época cúspide en la que la humanidad se le está pidiendo un cambio de 180 grados que se refleja en cada uno de nosotros como individuos y como cada uno de nosotros está siendo llamado a dicho cambio dentro de sí mismo. Entonces, es como encontrar la manera de poder equilibrar todo eso dentro de tu experiencia de vida de una manera más suave. Lo primero que hay que hacer es reconocer entonces la claridad que tratan de brindarte cada uno de estos puntos ciegos, reconocer el proceso en el que estás pasando, reconocer la abundancia que te rodea y reconocer tu capacidad de soltar la carga y de elevar tu energía. Esa fue la lectura para los signos de tierra y pues espero que les haya gustado la adición de los puntos ciegos en la lectura general.